Hola amigos, muy buenas, vengo a daros la chapa desde el desván de la ciencia. Hoy traemos un tema muy interesante, un tema que la ciencia ha querido esconder deliberadamente porque no tienen respuestas: el origen de la vida en el planeta Tierra. Todos los documentales que podéis ver funcionan de la misma manera. Una sopa primigenia, unos rayos, y de repente se hizo la vida. Y a partir de ahí, la evolución. ¡Qué bonito! Pues eso es lo que me llamó mucho la atención. Todos hablan del origen de la vida y ninguno me cuenta cómo funciona. ¿Acaso existe una conspiración? Es posible porque cuando los científicos no encuentran respuestas, nos dejan como tontos. Ahí está, se hizo de forma espontánea. De forma espontánea. Una cosa tan compleja como la vida se hizo sin más. Un rayo impactó contra un charco lleno de compuestos químicos primigenios y ya está. Y a partir de ahí ya os contamos el resto de la película. Y eso me hizo sospechar, y he investigado un poquito, y claro, cuando ves, primero hay un elemento muy interesante. Solo hay un origen de la vida en la Tierra. Si la Tierra era tan propicia para la vida, ¿por qué no hubo varios orígenes? Hoy en día tendríamos varias líneas de evolución con distintos sistemas. Uno sería nuestro ADN con 4 letras y otro podría ser otro muy diferente. Pero no. Resulta que toda la vida del planeta Tierra, desde el árbol más grande hasta una lechuga, un escarabajo, una ballena, una persona o una mosca, incluso las bacterias, todos tenemos un origen común. Toda la vida de este planeta viene de una sola chispa, un solo experimento, un solo acontecimiento que desencadenó todo lo que luego ha sido la evolución de las distintas especies. Cuando hablo de evolución me viene a la cabeza el señor Darwin. ¡Ay, magnífico Darwin! Este jovencito que se embarcó en el barco que iba a recorrer el mundo en busca, iban a cartografiar la costa de América, y este señor, que no era ni siquiera naturalista, era un aficionado, pues escribió un libro muy interesante que se llamó El origen de las especies. ¿El origen de las especies? Para nada. Ese libro no habla del origen de las especies. Ese libro habla de la teoría de este señor de cómo una especie desarrolla un atributo más o menos, pero nada más. Hoy en día ni siquiera sabemos cómo se pasa de una especie a otra, cómo las especies evolucionan, sí, en función del medio, pero poco más. Volvamos al origen. Imaginemos que encontramos un planeta lleno de aviones, como el cementerio este famoso de aviones que hay en Estados Unidos. Imaginemos que podemos explorar este planeta y vemos que está lleno de aviones por todos lados, que están perfectamente construidos y aptos para funcionar. ¿Qué pensaríamos? ¿Han sido generados por...? Claro, es como había hierro y había aluminio y había cobre y había petróleo, de repente una chispa, claro, para soldar todo eso hacía falta una chispa, generó. Las casualidades existen, pues hay un Airbus, un Phantom, un avión a reacción. ¡Qué bonito! Todo, claro, como estaban los elementos ahí, de repente los ordenadores de los aviones se programaron solos. Y es que la vida, en el fondo,
aunque nos han querido decir siempre que la vida es muy simple. Una célula es algo muy simple, es lo más simple de la vida. Si ampliamos una célula al tamaño de una ciudad, podríamos ver la complejidad de cada uno de los rincones, de los mecanismos de las partes de esa célula, infinitamente elaborado y preciso para que funcione como un reloj, como una ciudad. Es una célula, la célula más básica, esa célula que se creó por generación espontánea hace 3.000 millones de años, es algo tan complejo que ni siquiera acabamos de entender del todo cómo funciona. Sí, hoy en día la ciencia es muy presuntuosa porque creemos haber descubierto ya todos los mecanismos, solo nos falta un par de detalles y ya seremos la leche en polvo. Pues no. Todavía nos enfrentamos a una célula con el mayor del asombro posible. Todavía vemos la vida como algo que ni siquiera conseguimos hasta definir. No somos capaces de definir en qué consiste la vida. La vida, en principio, tiene que ser un trozo de materia que utiliza la energía para reproducirse, para mutar y para hacer sus funciones metabólicas, en las que transforma el alimento que consigue del medio en energía y por lo tanto en movimiento y en acciones, ¿no? Todo esto que hace una célula cualquiera, alimentarse y reproducirse. Pues esto, que siempre nos han querido decir que era algo muy básico, resulta que es algo súper complejo. Y ya, si nos adentramos en el corazón de la célula, en el núcleo, nos encontramos con el ADN o ARN, una o dos cadenas de código, porque es un código, no es un mecanismo. El ADN, tenemos que diferenciar entre un programa informático y un mecanismo. Por ejemplo, el volante de un 600, de un SEAT 600, está unido a las ruedas a través de piezas, de tubos y de ruedecitas que hacen que cuando yo giro 20 grados el volante hacia la derecha, la rueda gira 20 grados hacia la derecha y el coche gira 20 grados a la derecha. No hay más. Mi acción se convierte, se expande a la rueda. No hay ninguna interpretación del código de 20 grados a la derecha. Eso, no hay ningún mecanismo que interprete eso, sino que digamos que mi movimiento, mi acción, se transmite hasta la rueda. Eso es un mecanismo simple. Vale, eso de alguna forma todos lo entendemos. Pero cuando vemos el volante de un videojuego que está enchufado por USB a un ordenador, cuando yo giro 20 grados a la derecha el volante, no hay una barra de hierro que llega hasta el coche que está dentro del videojuego que tengo en la pantalla, no. Mi acción se convierte en un código de ceros y unos que va a través del cable USB a la máquina, y la máquina interpreta eso, lo transmite al código del juego, y el código del juego hace que la pantalla interprete eso y me enseñe el coche girando a la derecha. Es un mecanismo mucho más complejo. No tiene nada que ver con el volante del 600. Y esto es lo que pasa con el ADN. El ADN no es un mecanismo simple que transmite una acción. Es un código. Es un código escrito en un lenguaje de programación que es interpretado por el videojuego, que son las proteínas, que a su vez hacen que eso sea posible. No hay una
es algo mucho más complejo que lo que nos han querido vender. Digamos que el juego de crear de forma instantánea, sin más, un ordenador, un avión, es imposible. Cuando vemos un copo de nieve, podemos pensar que es muy bonito y la naturaleza hace cosas preciosas, pero es simple cristalización. No hay un código. Es como los fractales. Los fractales son simplemente una fórmula que se replica tantas veces como haga falta, hasta el infinito incluso, pero no hay una programación. Para que haya una programación, tiene que haber una inteligencia. Y con esto no quiero decir que nosotros estemos hechos por una inteligencia superior, porque entonces el problema sería el mismo. Es el mismo problema que tienen los creyentes. Cuando le echamos la culpa de la creación a un Dios o a una inteligencia superior, estamos echando el problema un escalón más allá y no resolvemos cómo se hizo la vida de esta inteligencia superior. ¿Acaso hay inteligencias superiores que se hicieron por generación espontánea? El problema sería el mismo. Lo único que digo con todo esto es que todavía no hay nadie que me ha sabido explicar cómo se hizo la vida por generación espontánea. Y me parece muy complicado que toda la complejidad de una célula, la primera célula viva, haya sido algo tan simple como no lo quieren contar. El tal, aquí lo tengo, el Miller, Stanley Miller, en 1953 hizo un experimento. Este hombre era muy inteligente, metió los compuestos exactos para que sucediera lo que él quería demostrar. De alguna forma lo hizo también, lo hizo en el momento adecuado, lo hizo con la publicidad suficiente para que todavía hoy en día en los libros de texto, incluso en la Wikipedia, que la acabo de ver hace un rato, lo dan como el experimento definitivo. El experimento que demuestra que la generación espontánea de la vida es posible. Este hombre consiguió crear un par de aminoácidos y poco más. Aminoácidos que en principio no me demuestran nada, que además tuvo que aislar del medio porque el oxígeno se los comía y el agua era incompatible con el tema, o sea, no resolvió nada. Lo que hizo fue, digamos, no digo que fuera mentira, no, sino que puso el parche a nuestro desconocimiento. Y es que eso pasa mucho, nos pasa mucho como humanos, ¿no? Como seres inteligentes. Cuando no encontramos la solución a nuestro problema, buscamos un parche. De hecho, hay muchos parches de este tipo en el conocimiento, digamos, en la sabiduría popular, en la cultura general, que de alguna forma nos dejan estancados, no seguimos buscando, no seguimos interrogando nuestro desconocimiento, porque realmente el juego de la ciencia es que cada vez que aprendemos algo, nos encontramos con más preguntas. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué pasa con esto de la generación espontánea? Que además es un problema que desde el siglo XV, casi, una vez que de alguna forma se empezó a poner en duda que Dios era el que había creado todo así con la varita mágica, los científicos empezaron a pensar que la vida surgía sola. Entonces tú dejabas un cacho de carne en la terraza y a los 5 minutos había moscas, habían aparecido de forma espontánea. No, el olor de la carne, aparecen hasta buitres si te pones.
El caso es que todo esto ha sido un poco un rifirrafe, ¿no? Entre que la vida aparece de forma espontánea y otros que no, a ver cómo lo hilamos. ¿Cuál es el problema con este planteamiento? Que ahora pensamos todos que la vida puede surgir en cualquier planeta fácilmente. Y desde que el amigo Hubble extendió los confines del universo a casi el infinito, desde que descubrió que todas las manchitas esas que se veían, esas millones y millones de manchitas, eran galaxias tan grandes como nuestra galaxia, hemos pensado que una inmensidad tan grande pues sería propicia para que la generación espontánea se diera en muchos más sitios. ¿Cómo no? ¿Por qué no se va a dar lo que se dio en la Tierra si es tan fácil? Si la explicación es tan sencilla como que había unos elementos en un charco, había calor y había rayos, y de repente apareció una célula con un código genético muy bonito que dio origen, muchos años después, por la evolución, a todo tipo de animales. Claro, ese es el gran problema. Cuando observamos la Tierra, observamos cualquier rincón de nuestro entorno, encontramos vida a todas las escalas. Encontramos vida microscópica, encontramos vida macroscópica en todos los rincones de este planeta. Incluso en sitios, en condiciones casi imposibles a primera vista. Los extremófilos nos sorprenden cada día con que es posible en agua a 100 grados, en ambientes salinos, en volcanes casi. Hay vida en las profundidades del mar, en las fumarolas, a cientos de metros de profundidad con una presión increíble. Es posible la vida en el río Tinto, que es ácido y que tiene metales pesados. Es posible la vida en tantos sitios en la Tierra que, claro, es muy fácil pensar que esto pues se puede dar en cualquier planeta. ¿Por qué no? Pero claro, partimos de una hipótesis falsa, o por lo menos que no está demostrada, y es que la generación espontánea de la vida, esa primera célula, fue un acontecimiento que ocurrió en la Tierra y que no sabemos cómo ocurrió. No tenemos otro ejemplo. La ciencia necesita varios ejemplos para crear una teoría, y con uno solo no tenemos una teoría, solo tenemos una evidencia. La evidencia de que en la Tierra se dio una génesis, una única génesis, que si pudiéramos mirar las células con un microscopio increíble que nos llevara hasta los últimos rincones de las partes más ínfimas de una célula viva, podríamos ver una firma como la firma de una marca, de una compañía comercial que creó esa única vida, que pone Génesis 1. No sé si fue la primera o la única, pero por lo menos pone Génesis, la única Génesis. Un poco como pasa en Black Runner, que le pregunta, ¿esta serpiente es de verdad? Y mira la escama y dice, no, es de la compañía tal. Pues algo así. Y toda la vida de la Tierra tendría la misma firma. Si es tan fácil, ¿por qué no hubo más génesis? ¿Por qué no hubo génesis distintas? Porque también hay gente que te dice, sí, bueno, en la Tierra fue con el agua, el carbono, los nitratos y bueno, pues, pero en otro planeta podría ser, en vez de agua, metano, y se quedan tan panchos.
O sea que el metano también por generación espontánea podría dar una cadena, en vez de 4 bases serían 8 o 3, y se generaría por un rayo, un código que unas proteínas leerían, y en unos cuantos de miles de años pues habría lagartos de metano. Lo que pasa es que irían más despacito, porque como el metano líquido está muy frío, pues irían a paso lento. Y yo me quedo pensando, pues claro, la ciencia ficción nos lo ha hecho todo tan fácil. Ciencia ficción, yo le quitaría lo de ciencia y lo dejaría en ficción, porque normalmente la ciencia ficción tiene muy poco de ciencia. Y es una pena, porque podríamos hacer ciencia ficción mucho más argumentada, y a lo mejor tendríamos más científicos y todo sería más divertido. Así que, resumiendo, tenemos primero una gran incógnita, un gran misterio por resolver. La ciencia tiene todavía que trabajar mucho para resolver este misterio. ¿Cómo se generó la vida en este planeta? Segundo, el día que sepamos resolver ese problema, tendremos una parte de la segunda pregunta, que es: ¿hay más vida en el universo? Si no contestamos a nuestra pregunta aquí, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo vamos a buscar vida en otro sitio? A ver, en Marte. Marte es un planeta muy pequeño. Es verdad que está muy cerca y podemos acceder a él. Cada vez es más posible. Las misiones que están ahora mismo, Curiosity y ahora Perseverance, que llegará en muy poco tiempo, van a ser definitivas para tener una visión de cómo evoluciona el planeta Marte, pero su escudo magnético ha sido siempre muy débil, no ha sabido retener la atmósfera que tuvo en principio, el agua se ha evaporado o se ha escondido bajo tierra, y yo no creo que hubo ninguna génesis en Marte, francamente. Creo que es muy complicado. Bueno, seguramente si con las naves de Elon Musk, de SpaceX, conseguimos algún día pisar Marte, con mucho esfuerzo podremos saber si realmente existen moléculas fósiles, algún resto fósil de una génesis, ¿no? También sería interesante comprobar que la génesis se dio en Marte y luego pasó a la Tierra, bueno, todas las hipótesis están abiertas, y de hecho es algo apasionante, ¿no? Creo que el descubrir cuál es el origen de nuestra propia existencia, cuál es el origen de nuestra génesis, porque en realidad venimos de una simple bacteria, una molécula simple, pero esa molécula simple es tan compleja como nosotros mismos, que estamos formados por células tan simples como aquella primera, ¿no? Entonces, en realidad no hemos evolucionado nada. No somos muy distintos a aquella vida primigenia, solo que muchas células se han juntado para hacer organismos más grandes, y nuestro código genético se ha complicado un poco, pero no porque haya cambiado el código, sino porque se han sumado líneas de código a ese sistema de información que rige la vida. Así que seguiremos intentando resolver por parte de los científicos y por parte de la humanidad este problema, y yo espero también poder entender mejor qué es lo que pasó y por qué seguimos pensando que seguimos con este dilema, ¿no? Estamos solos en el universo, parece que nos preocupa mucho
estar solos en el universo. Parece que si estuviéramos solos sería todo mucho más triste y mucho peor, ¿no? A mí eso también me inquieta un poco, porque pienso que de alguna manera estamos destrozando el planeta Tierra pensando que hay muchos más planetas habitados en el universo. Y si fuéramos el único ejemplo de vida, la única génesis del universo, ¿eso cambiaría algo en nuestro pensamiento? No me confundáis. No estoy hablando del Dios que creó al hombre por imagen y semejanza, por favor. Digo que si la génesis se dio solo en un sitio, en 14.500 700 millones de años, en la edad del universo, fuéramos el único ejemplo de vida en todo el universo, sería perfectamente posible. De momento, la famosa paradoja de Fermi, ¿no? Que ¿cómo es que hay tanta vida en el universo y no escuchamos nada? Tenemos nuestras orejas tecnológicas cada vez mejor afinadas, escudriñando el cielo y no oímos nada. No hay ningún mensaje, no oímos la radio de otra civilización. ¿Es que acaso las otras civilizaciones no emiten en radio? Si es el único sistema que realmente sirve para transmitir información a distancia, ¿cómo es posible que no escuchemos otras civilizaciones? Pues quizás es que no haya más vida, ni siquiera más civilizaciones. Es que no hay, a lo mejor somos el único ejemplo de vida en nuestra galaxia y a lo mejor en el universo. Porque los sistemas solares que estamos viendo, primero, los demás sistemas solares que estamos viendo, los exoplanetas, que hoy en día son ya miles los que podemos comprobar que existen, no se parecen en nada a nuestro sistema solar y de alguna forma, para que la vida haya surgido en el planeta Tierra, ha tenido que haber una especie de sincronía entre el mundo macro, entre la dinámica estelar y el mundo microscópico. Ha habido una conjunción alucinante entre lo macro y lo micro, y además durante millones y millones de años, a pesar de que ha habido glaciaciones y meteoritos que han chocado contra la Tierra, nunca ha habido una extinción total. Ha habido extinciones masivas, pero nunca una extinción total. Cuando sabemos perfectamente por cálculos y simulaciones que si un sistema solar es algo distinto a cómo es el nuestro, por ejemplo, si hubiera 3 gigantes gaseosos, los pequeños planetas que giran alrededor de la estrella saldrían disparados. Con uno solo no sería posible toda la circulación. De hecho, Júpiter estuvo a punto de chocar contra el Sol si no llega a existir Saturno, que lo cambia de su dinámica. Así que lo macro, la dinámica de nuestro sistema solar, tiene que confluir con lo micro, con lo microscópico. Además, crearse un código súper complejo que todavía no hemos sabido descifrar, porque no hemos descifrado el código genético. Hemos hecho lo que hacen los malos programadores, copiar y pegar, y ver qué pasa. Si copio y pego esto, resulta que tiene los ojos azules. Si copio y pego esto, tiene los ojos marrones. Pues entonces este cacho del código genético quiere decir que tiene los ojos azules, pero no hemos descifrado el código y no sabemos programar realmente en ese código. Así que la vida no es algo sencillo, no es un mecanismo espontáneo, no sabemos si se da en cualquier sitio, porque que la Tierra esté llena de vida no quiere decir que en otros sitios, en el satélite de Saturno, en Europa, podría haber vida. Pero ¿quién nos dice a nosotros que ha habido una génesis ahí? ¿Por qué?
¿Acaso están todos los elementos? ¿Se ha dado la misma casualidad? Es que lo de las casualidades también, algunos me dicen, no, la casualidad en tanto tiempo, pues como lo que os decía del planeta de los aviones, la casualidad, como había hierro, había cobre, había aluminio, pues por casualidad se generó un avión. No, tiene que haber una inteligencia para que exista un código, para que exista un diseño, y no es nada fractal, no es una cristalización. La vida es algo mucho más complejo. Os dejo con esta intriga, con este misterio, y desde este desván de la ciencia me despido y os invito a que penséis, a que investiguéis, y si encontráis soluciones, por favor, aquí abajo podéis ilustrarme con vuestro pensamiento y dejar enlaces si queréis o ideas acerca de la génesis de la vida. ¿Creéis realmente que estamos solos en nuestra galaxia, en el universo? ¿Creéis que la vida se genera de forma espontánea, así, sin más, porque se dan las condiciones? ¿O acaso creéis en un creador, en un Matrix, en un videojuego? A ver, todas las ideas siguen ahí porque todavía no sabemos cómo se creó la vida de la que estamos disfrutando hoy en día y que hace posible toda esta maquinaria de pensamiento. Un saludo, hasta pronto.